Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Nacional de Santa Rosa. Avanza este viernes 18 de junio de 2026, 31 pasan de las 10 y vamos a charlar ahora un ratito con Ignacio Zubizarreta. Él es investigador independiente del CONICET, trabaja en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Nacional de La Pampa y está investigando acerca de una manera de resolver los conflictos que se evidenció en la sociedad latinoamericana a lo largo del siglo XIX, que fue pasar de la resolución de los conflictos armados, la guerra básicamente, a soluciones pacíficas. Y es un tema interesante sobre el que queremos conocer un poquito más y por eso lo hemos llamado. Hola Ignacio, buenos días. Facundo Baray, Barana Romano, te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ana y Facundo, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquitito, primero, ¿por qué te llamó la atención o por qué empezaste con este laburo de investigación sobre este tema? ¿Una cuestión particular, algún tema que siempre te interesó, digamos? Sí, en realidad tiene que ver con una charla que tuve con Alejandro Rabinovich, que siento que ha participado bastantes veces con ustedes en la radio. Sí, señor. Y bueno, él ha trabajado mucho la guerra. Claro. Que ha ido a hablar allá también, ¿no? Sí. Y bueno, el estudio de la guerra, en todos lados, pero en el caso argentino, sobre todo en el siglo XIX, que es cuando más guerras hubo, ha sido visitado, renovado en estos últimos años. Y entonces se estudió bastante bien y con resultados muy interesantes cómo la sociedad se transformó con la guerra. Sí. Pero se sabe bastante menos los mecanismos que trataron de desarmar esa sociedad guerrera y esa dinámica de lucha constante y de resolución de conflictos políticos a través de las armas, ¿no? Entonces, daría la impresión, mirándolo muy desde arriba, que a mediados del siglo XIX aparece la Constitución, que es una herramienta para mediar políticamente, es un proyecto también político que permitiría, digamos, gestionar las diferencias políticas de manera no violenta, pero, digamos, el proceso hasta llegar a una sociedad pacificada fue muy lento y muy gradual, con marchas y contramarchas, pero, digamos, analizando lo que se escribió y lo que se pensó sobre ese tema, me di un poco cuenta de que había mucho por hacer, que no estaba todo dicho en ese sentido, y que faltan estudiar cosas. Así que, más que nada, por decirlo de alguna manera corta, estudiamos la guerra y cómo la sociedad se hace más violenta y se acostumbra a resolver diferencias políticas a través de la violencia y a través de la guerra. Pero a fines del siglo XIX se terminan los conflictos, los levantamientos y demás, en gran parte porque hay un Estado que tiene la capacidad para reprimirlos a todos. Claro. Pero lo concreto es que desde ese momento en adelante, hasta llegar a Malvinas, bueno, no hay guerras internacionales y no hay, bueno, tenemos todo lo que pasó en los años 70, que fue traumático y muy violento, pero en comparación con otros países de la región y del mundo, Argentina fue una sociedad bastante pacífica. Y la pregunta es cómo, la pregunta que tenía en la cabeza cuando decidí encarar esto, es qué pasó en el medio, cómo se llegó a concretar, porque las dinámicas de guerra y de violencia son bastante atrapantes, en el sentido de que no es fácil salir de ellas, de un fenómeno casi endémico. Y bueno, nada, me interesé por querer saber cómo se sale de una situación así, sobre todo, no solo en Argentina, sino un poco un análisis comparado con otros países, porque en otros países de Hispanoamérica sucedió algo parecido. Así que bueno, de esa forma llegué al tema. ¿Y cuánto tiene una guerra o una manera de resolver los conflictos así, a través de la guerra, de cuestiones personales, si querés ideológicas, de manera de pensar, no sé, de vivir de los individuos, y cuánto de negocio también? Es decir, ¿en qué porcentaje, no sé, por decirlo, a ver, un ejemplo claro, la conquista del desierto implicaba tierras para quienes iban a hacer la guerra, con lo cual vos podés decir, había un negocio atrás, ¿no? Por ejemplo.
y eso hacía que los conflictos se resolvieran de una manera. Vos recién contabas lo de el Estado en la década del 70, por ejemplo, resolviendo los conflictos. Vos decís, bueno, de una manera, o que en realidad tenía que ver con que tenía todo el poder el Estado. O sea, Sí. ¿cuánto se ve a lo largo de la historia esto? Como para entender las guerras incluso que se producen ahora, por ejemplo, o si ahora un conflicto se resuelve a través de la guerra, por lo menos de estar un poco avispado de esto. Che, mirá, no es una cuestión solamente ideológica, capaz que tenga que ver más con algún negocio detrás. Eso se Bueno, observa, ¿no? totalmente, totalmente. Es decir, sobre todo yo lo veo en la segunda mitad o a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Uh-huh. pero podemos llegar a la actualidad, y ahora voy con un ejemplo de completa actualidad para después volver al periodo que yo estudio, que es digamos el acuerdo de paz que se firmó, no sé si ayer creo, entre Donald Trump e Irán, entre Estados Unidos e Irán. Sí, sí. Bueno, Trump lo dijo de manera bastante abierta, Uh-huh. que tiene esas cosas de sincericidios. Dijo algo así como, bueno, si el estrecho de Hormuz hubiese seguido cerrado, esto hubiese sido un desastre económico y Claro. no le conviene a nadie, no le conviene al mundo, etcétera. Y ahí uno se da cuenta que una guerra, si se extiende más de lo imaginado, de lo deseado, puede ser muy contraproducente desde lo económico. Claro. Entonces la economía y la guerra van siempre de la mano. Mm. Y justamente, ahora volviendo hacia atrás, hacia el periodo que yo estudio, que es el siglo XIX, lo que vamos a ver en la segunda mitad es que es un fenómeno internacional. Suben el precio de las materias primas, Sí. como consecuencia del proceso de la segunda guerra, de la Claro. segunda revolución industrial. La aceleración de la segunda revolución industrial pide más materias primas para Europa y para Estados Unidos, que necesitan alimentos y necesitan materia prima para procesar en sus cada vez más eficientes industrias. Y bueno, ¿de dónde vienen esas materias primas? De las colonias de Europa, o sea, África o Asia, y de los países latinoamericanos. Entonces, cuando suben los precios internacionales, las élites locales, en Hispanoamérica en general, dicen, bueno, no podemos estar jugando a la guerra indefinidamente, porque acá hay una oportunidad única, ¿sí? Sí. Entonces, el valor de lo que nosotros tenemos es demasiado alto, y para poder extraerlo tenemos que dejar de pelear tanto como estamos peleando. Claro. La gente que está peleando tiene que dejar de la espada, tiene que dejar la lanza, y tiene que agarrar tiene que empezar a labrar, tiene que empezar a cosechar, tiene que empezar a cuidar vacas, y porque hay que aprovechar esta oportunidad. Y además, los inversores van a poder confiar en nosotros, porque las inversiones que se necesitan para extraer eso son inversiones a largo plazo. Claro. Vos no podés proyectar un ferrocarril que tiene una inversión inimaginable y que está pensada para décadas hacia adelante, con un gobierno que va a caer en 10 minutos. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Cuando las reglas de juego cambian tan rápido. Entonces, ahí está, por ejemplo, la obsesión que tienen los países latinoamericanos por una constitución, por promulgar una constitución, y que esa constitución perdure en el tiempo, porque es de dónde agarrarse. Una constitución, dice un presidente, tiene que estar 6 años, para el caso argentino, Sí. no lo pueden remover, bueno, no es fácil de removerlo. Entonces, está toda esta cuestión institucional, es necesaria para dar previsibilidad y para fortalecer el Estado. Y cuando el Estado se fortalece, también fortalece a su ejército y hace que, sea más difícil los levantamientos, que es la forma más típica de generar guerras civiles, ¿no? Sí, sí. Los levantamientos de los caudillos, Sí, la resistencia, entonces, digamos. cuando el Estado se hace fuerte, exporta, gana más plata, ¿no? Porque la plata entra por la aduana, y puede comprar armamento, capacitación, y tiene un ejército profesional que es mucho más eficiente que antes, porque sabe pelear mejor, estamos más organizados, y hay una división social mucho más clara entre los que trabajan y los que están capacitados y preparados para pelear. Y eso es lo que digamos,
va sucediendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Hablaba justamente de la presencia de los caudillos y en aquella época, digo, ¿cuál fue el papel que tomaron ellos? ¿Cómo pudieron empezar a asimilar esta nueva modalidad, por decirlo de alguna manera, que empezaba de a poco a acentuarse en aquella época? Bueno, básicamente la mayoría de los que en muchos casos en Hispanoamérica terminan siendo presidentes, arrancan muchos de ellos siendo caudillos, y la mayoría de ellos proviene del ejército. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver cómo gradualmente muchos de los presidentes provienen de la universidad o estudiaron Derecho. Eso se va a consolidar sobre todo en el siglo XX. Pero ¿de dónde surgen los presidentes? Bueno, la mayoría de las veces provienen de las filas del ejército y tienen una raigambre caudillesca importante. Es decir, no son... muchos son milicianos, siguen una carrera, pero además son personas muy influyentes en sus regiones. Entonces, básicamente, muchas veces el presidente termina siendo el caudillo que logra imponerse frente a otros caudillos. ¿Por qué? Porque la región de la que proviene es más rica, o porque encontramos caudillos que tienen una gran capacidad negociadora. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que me parece que es de donde saco ejemplos que conocemos mejor, bueno, hay negociaciones, sobre todo después de 1860, cuando hay el orden liberal, a partir de Mitre y demás, se empieza a consolidar muy gradualmente, pero ahí tenemos, digamos, figuras políticas que saben negociar o aprenden a negociar cada vez mejor con los caudillos de las provincias, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, la cuestión, volvemos a lo mismo, hay una cuestión económica importante. Para, digamos, domesticar a los caudillos, por decirlo de alguna manera, sí, hay que darle incentivos. Claro. Y esos incentivos suelen ser económicos, ¿no? Es decir, los caudillos que se terminan transformando muchas veces en gobernadores de provincias, bueno, aceptan desmilitarizar sus milicias a cambio de, no sé, obras de infraestructura, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Así que esas son vías de neutralizar la belicosidad de los caudillos. Claro. Ignacio, ¿y hay algún hecho puntual que vos digas a partir de acá se empieza a dar esa manera de resolver los conflictos, o es una cosa que va gradualmente sucediendo, digamos, y todos se van convenciendo por ahí de que los caudillos, de que era más conveniente recibir algún beneficio, alguna retribución por acatar las órdenes de un Estado central? ¿Cómo se da ese proceso? No, es gradual, es absolutamente gradual, porque es como que todos piensan o dicen cosas parecidas, sobre todo después de la caída de Rosas. Todos están más o menos de acuerdo, pero no están de acuerdo en quién tiene que liderar ese proceso. Entonces, sí, está fenómeno. Todos estamos de acuerdo que la paz es necesaria, que hay que apuntar al progreso material. Esta es casi una obsesión de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a avanzar, ya logramos las independencias. Alberdi es súper claro en eso, ha escrito mucho, donde dice, bueno, ya terminó la etapa de la guerra, ya terminó la etapa de... La guerra fue necesaria y fue buena porque nos permitió independizarnos, pero listo, ya está. Hay que terminar con ese, digamos, con esa dinámica viciosa, con ese círculo vicioso de estar peleando y combatiendo y queriendo resolver todo por la guerra, ¿no? Entonces, el liberalismo que se va a consolidar en la segunda mitad del siglo XIX es favorable a procesos pacíficos y sobre todo a incentivar la comercialización. Entonces, están todos más o menos de acuerdo. En lo que no están de acuerdo es quién tiene que liderar eso. Claro. Entonces, bueno, y ahí entonces tenemos una segunda mitad del siglo XIX bastante conflictiva todavía, pero lo que voy notando es que las batallas son, digamos, menos frecuentes en todo lo que respecta a la guerra civil. El Estado va creciendo cada vez más y va teniendo mayor capacidad represiva,
y la violencia empieza a dirigirse más a conflictos externos que después se terminan resolviendo y se acaban por completo, como por ejemplo la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay, o bueno, el ejército después va tomando un cariz más de institución que defiende la soberanía del Estado. Claro. ¿Sí? Va dejando de ser una institución que se encarga de reprimir revueltas para transformarse en una institución que tiene que proteger el territorio nacional en su conjunto, ¿no? Eso es un proceso lento, tarda 30, 40 años aproximadamente, con muchas marchas y contramarchas. Y ahí tenemos algo que también quería recalcar, que me parece importante, es que ¿cuál es el motivo que va llevando esto? Bueno, habíamos hablado de los precios internacionales, a las élites les conviene dejar de pelear porque es más importante vender al exterior porque los precios son altos, es una oportunidad única. Bueno, también hay un componente social, las élites no son siempre las que toman las decisiones del conjunto, si no están acompañadas de, digamos, un apoyo social. Y en ese sentido, lo que sí vemos, estaba pensando en cosas que nos generen hartazgos a nivel social en nuestra sociedad actual, como por ejemplo, no sé, la inflación, la corrupción, ¿qué es lo que uno socialmente le puede pedir a sus gobernantes? Bueno, en esa época los problemas más importantes tenían que ver con la guerra. Es decir, las sociedades se cansan de pelear, porque son ellos los que tienen que pelear, los que tienen que poner el cuerpo, los que han perdido un hermano, los que han perdido una casa, los que han sufrido en carne propia las consecuencias de la guerra, que nosotros no estamos, bueno, en otras partes del mundo hay guerras, pero los argentinos no estamos acostumbrados a lo que significa la guerra, los traumas de la guerra. Por suerte eso ha quedado muy atrás. ¿Y eso cómo se manifiesta, Ignacio? Bueno, esa es la cuestión, ¿cómo se manifiesta? El problema es que la mayoría de la gente que peleaba, en su gran mayoría no sabía en muchos casos escribir o no tenía la posibilidad de transmitir ese descontento. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, cómo algunos militares empiezan a escribir, después hay, digamos, una interpretación de los intelectuales sobre lo que está sucediendo a nivel social. Yo estudié bastante una negociación, por ejemplo, entre Urquiza y Mitre, que en donde Urquiza escribe que hay grupos de vecinos y muchos grupos de distintas instituciones. Hay instituciones sociales que empiezan a tener peso, la masonería, la iglesia, los clubes, etcétera, que son de alguna forma instituciones que canalizan los sentimientos de una sociedad, o representan en algunos casos, y esas instituciones, ya no a modo individual, sino como instituciones, empiezan a ejercer presión para que los gobernantes acuerden y no vayan a la guerra, ¿sí? Por ejemplo, un caso que yo estudié es, después de Pavón, la negociación entre Urquiza y Mitre. Bien. Y ahí veo de ambos lados, Mitre, porque tiene el ministro en ese momento de Hacienda, que le dice, no podemos pelear más, no nos dan los números, y Urquiza del otro lado diciendo, digamos, gente que le aconseja al costado, no podemos seguir peleando porque la gente está harta de la guerra, no quiere pelear más. Sí. Entonces, digamos, eso es lo que yo quiero investigar, y que no es fácil, es justamente tratar de encontrar esas formas que tiene la sociedad para canalizar el descontento del hartazgo generalizado de 50, 60 años de estar peleando, sin parar, ¿no? Claro, era algo que se tenía que renovar, digamos, este aprendizaje de ser más pacíficos, era algo que había que renovarlo continuamente, la sociedad. Y sí, porque en realidad la sociedad se puede haber cansado, pero viene de una matriz cultural donde la guerra no estaba del todo mal vista, no estaba mal vista como hoy. De hecho, la virilidad, claro, la fuerza bruta, la forma de resolver de manera violenta, no tenían todavía la legitimidad que tienen hoy en día. Y eso es algo que se va construyendo socialmente de a poco, y no lo hace el Estado, y no lo hace nadie en particular, se va haciendo un poco solo. Entonces,
detectar eso es bastante difícil, porque, bueno, hay que ver cómo se transmite, cómo hay instituciones que van generando eso, y después hay corrientes internacionales que también me interesa ver hasta qué modo influyeron, pero que por primera vez están diciendo que la paz tiene que ser un valor universal, innegociable, algo que ahora nos parece tan de sentido común y tan obvio, claro, pero no lo era en el siglo XIX. Entonces surge el pacifismo moderno, ¿sí? Y que, digamos, antepone a la paz como un valor universal no negociable. No la paz porque es necesaria, porque nos va a permitir un descanso de la guerra para después atacar de vuelta, no es esa paz provisoria, sino la idea de que la paz tiene que ser universal y tiene que ser un valor que se imponga a la guerra. Ese es el pacifismo moderno que se va a consolidar en el siglo XX, pero que todo a lo largo del siglo XIX estamos viendo organizaciones pacifistas, algunas de matriz religiosa, protestantes sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, y otra de matriz más legal en la segunda mitad del siglo XIX en países europeos, pero eso va influyendo en América Latina también, de algún modo. Por ejemplo, Alberdi fue un gran receptor de esas ideas, por poner un ejemplo, ¿no? Así que eso también, el pacifismo moderno, las ideas del pacifismo moderno, también van a ir influyendo, sobre todo en las élites que por ahí están leyendo más, y eso se ve en la prensa, por ejemplo, una intención de buscar la paz por sí misma, no como algo provisorio, sino como una cosa que tiene que establecerse de una vez para siempre, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Ignacio, te agradezco mucho. No sé dónde, si se puede encontrar en algún lugar si el trabajo, si lo terminaste, si no, todavía. Bueno, sí, estoy empezando a publicar sobre eso, y ya tengo algunas cosas. Tengo una página en academia.edu, que es una red social de académicos. No tengo un libro escrito todavía sobre esto, porque estoy estudiando hace 1 año y medio, 2 años. Así que tengo artículos académicos que por ahí, no sé si son tan entretenidos para leer como otros textos de divulgación. Pero quien me busque como Ignacio Zubizarreta, academia.edu, que es justamente la red social donde los académicos suben las cosas que escriben, se llama academia.edu, y ahí buscan mi nombre, ahí van a encontrar prácticamente todos mis trabajos. Muy bien. Está bien. Genial. Ignacio, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional. Seguramente volveremos a charlar en algún momento. Con muchísimo gusto. Para mí fue un placer grande. Para nosotros también. Abrazo, gracias. Que tengan un día lindo, ¿eh? Igualmente. Ignacio Zubizarreta es investigador del CONICET, trabaja en el Instituto de Estudios Históricos y Culturales de la Universidad Nacional de La Pampa.